Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. En medio del dolor, la consternación e impotencia, familiares y amigos dan cristiana sepultura a bebé de 7 meses que murió por una bala perdida en la cabeza, mientras su hermano se encuentra en estado grave en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Presidenta Xiomara Castro de Celaya se reúne con su homólogo Lula da Silva, quien recién asumió el poder en Brasil. Enero se convierte en el mes crucial para la polémica elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar, la primera emisión de este año 2023. Les damos la bienvenida este lunes 2 de enero, por supuesto con la información de actualidad, la que usted necesita saber, y estamos listos para llevarla hasta sus hogares junto a Fernando Arteaga esta noche. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches, Andrea, buenas noches, Honduras. Gracias por estar con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Les presentamos a continuación nuestro segundo bloque de titulares. Hospitales reportan varios pacientes con coronavirus utilizando alto flujo de oxígeno y triajes reportan 50% de positividad. 3 peligrosos reos burlan la seguridad del centro penal de Danlí y se fugan. Autoridades aún desconocen su paradero. Naufragio deja una madre e hijo muertos y otro hijo desaparecido en La Mosquitia. Gracias a Dios. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos de inmediato 11 Noticias estelar. Enero se convierte en un mes crucial para elegir a los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, nos cuenta nuestro compañero Fernando Arteaga. Honduras entra al mes crucial para que el próximo 25 de enero inicie el proceso para elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que diputados desde estos momentos calientan los motores e inician con la medición de fuerzas políticas que decidirán quiénes ocuparán los puestos en el Poder Judicial. Bueno, esperemos de que esta elección a la Corte Suprema de Justicia sea de manera respetuosa, bajo los preceptos democráticos. Hay bancadas que han pedido que el voto sea público, con nominación de nombres, pero si no se logra a esa instancia, de acuerdo a la Constitución, después tiene que haber un voto directo y secreto. Desde el Partido Nacional son claros en que serán una fuerza política que tendrá que aportar en esta elección. Sin embargo, no se prestarán a actos oscuros y van a elegir a las personas que consideren sean las más idóneas. Estamos esperando que la Junta Nominadora termine su proceso y que este gobierno delibere, los diputados puedan generar un consenso por el bien de Honduras. Los dirigentes de Libre y algunos directivos oficialistas en el Congreso Nacional pregonan abiertamente que es necesario una corte diferente y que esté en sintonía con los planes de refundación del partido gobernante. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y desde la sociedad civil se teme que se agrave esta situación en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso Nacional comienza a generar dudas y preocupación entre los miembros de la sociedad civil organizada. Avisoran que si no hay consensos, esto podría terminar en una crisis, la cual se debe de evitar a toda costa a través del diálogo. El llamado que nosotros hacemos es a Libre, al Partido Nacional, Partido Liberal y PSH, que también está jugando un rol muy importante en este momento, a poder hacer los acuerdos necesarios. Creo que no debe de asombrarnos el que hayan acuerdos, porque al final eso es el Congreso Nacional. La sociedad civil reconoce que por ahora el trabajo hecho por la Junta Nominadora ha sido impecable. Sin embargo, esta labor podría verse afectada por la falta de los consensos a lo interno del Congreso Nacional, lo que sería de grave y preocupante, porque dejaría mal parado al país no solo nacional, sino internacionalmente. Donde nos preocupa realmente cómo se va a manejar. Primero, los intereses políticos partidarios que parece que se imponen por encima de los intereses a una Corte Suprema de Justicia realmente independiente. Y segundo, cómo van a ser esas negociaciones y esos acuerdos que tenemos claro que se van a dar. Otros son del criterio que los diputados y dirigentes de los partidos de oposición cuentan con el tiempo idóneo para buscar esos consensos para la aprobación de los nuevos magistrados del Poder Judicial. Esto traerá paz y tranquilidad en el país y con un mensaje positivo a nivel internacional. Hay incertidumbre. Recuerde que la elección de la Corte presente, o sea, la que va a estar por salir, estuvo en momentos muy difíciles, a punto de haber convulsiones en el país. Esperemos que no se repita, que los diputados reflexionen, actúen con prudencia. De acuerdo a la Constitución de la República, el 25 de este mes debe de estar juramentados los magistrados del Poder Judicial. René Amaya, 11 Noticias. Mientras tanto, la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia avanza y también se anuncian las entrevistas a los autopostulantes. En su última etapa se encuentra el proceso para los postulantes de la Corte Suprema de Justicia. Este día se someterán a discusión 186 denuncias, las cuales se declararán si proceden o no, es decir, no los deja fuera del proceso. Además, esta semana se comenzará con las entrevistas a los postulantes que no fueron objeto de tachas y denuncias, cuyo cronograma comenzará el miércoles hasta el sábado. Hoy vamos a terminar de revisar las que quedaron pendientes y paralelamente se va a realizar, creo que a partir del día miércoles, esto lo definiríamos hoy, el calendario de entrevistas para las personas que no fueron denunciadas. Las entrevistas están agendadas desde el miércoles con 12 postulantes, el jueves con 13, viernes 13, sábado 12, con horarios de 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es importante que la sociedad hondureña esté pendiente de cada una de las entrevistas para que pueda conocer mediante este procedimiento en vivo cuáles son las expectativas, cuáles son los puntos de vista. Las organizaciones que han aportado sus representantes ante la Junta Nominadora esperan que esto se haga para beneficio de la colectividad que anhela una justicia a toda prueba. Es que siga un debido proceso, sin perjudicar a ninguno de los postulantes ni tampoco favorecerlos. También pedirle a los miembros de la Junta Nominadora que si tienen conflictos de intereses o han sido compañeros de junta directiva con alguno de los denunciados o que haya tenido hallazgos, se abstenga de participar. Las notificaciones de las 186 denuncias serán enviadas este martes y a partir de esa fecha, los postulantes deberán presentarse a audiencias de descargo. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y el Congreso Nacional sigue a la deriva a inicio de este 2023 por la aprobación del Presupuesto General de la República de este año. Llegó el 2023 y los diputados no tienen claro por qué no se ha dicho el cuándo se convocará a sesiones nuevamente por parte de la Junta Directiva del Congreso para que antes de la instalación de la segunda legislatura se pueda discutir y aprobar el Presupuesto General de la República. Todavía no se tiene ni la convocatoria, ¿verdad?, para las sesiones en el Congreso. Y creemos que es un presupuesto, ¿verdad?, donde solo el 1% es para inversión pública. El año anterior no ejecutaron nada de inversión pública. Los diputados están a la expectativa y manifiestan que según la ley, la primera legislatura concluye el 24 de enero, un día antes que inicie la elección de la Corte, por lo que se espera que se convoque pronto. Sí, estamos esperando que finalice esta etapa de las fiestas navideñas. Hay diputados que están todavía en actividades con sus colectivos en los diferentes departamentos, así que ya en los próximos días se va a convocar para poder aprobar el presupuesto general de la República.
En un principio se dijo que se convocaría el martes 3 de enero, sin embargo, la mayoría de diputados continúan alejados de la capital de la República. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. A esta hora de la noche hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Jonathan Girón hasta Brasil, quien le ha estado dando cobertura a estas reuniones y por supuesto la toma de posesión de Lula da Silva. Hoy la reunión de la presidenta hondureña Xiomara Castro de Zelaya y el nuevo presidente de Brasil. Jonathan con los detalles. Adelante. Qué gusto saludarles, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias, que a esta hora de la noche se informan con nosotros. Así es, ha culminado la reunión entre la presidenta Xiomara Castro y su homólogo de Brasil, Lula da Silva, un encuentro esperado que al inicio estaba programado para horas tempranas, pero luego se ha ido retrasando. Ocurrió a eso de la tarde-noche aquí en Brasilia y prácticamente fue un encuentro entre viejos amigos. La presidenta pudo agradecerle personalmente por la solidaridad mostrada con el pueblo hondureño y con ellos también tras el golpe de Estado. Y por su parte también el presidente Lula da Silva le agradeció su presencia en esta toma de posesión a la que asistió días atrás y en la que pues estuvieron más de 300,000 personas. Vamos a escuchar en palabras de la presidenta Xiomara Castro parte de lo dialogado y cuándo se volverán a reunir para en este caso obtener los primeros resultados de las reuniones bilaterales entre ambos países. Escuchemos. Nos dio la oportunidad para agradecer el respaldo y la solidaridad que tuvo en los momentos más difíciles con nuestro pueblo y especialmente con el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Ustedes lo han de recordar que estuvimos en su embajada de Brasil durante 4 meses y igual también el respaldo que nos brindó en el momento de mi primera campaña en el 2013, cuando él envía un mensaje muy importante al pueblo hondureño. Hemos tocado muchos temas, hemos analizado la situación de cada uno de los países y lo más importante es que estamos muy comprometidos de reconstruir nuevamente los lazos de amistad y de unidad y de respaldo y de apoyo que se tuvo en los tiempos del presidente Zelaya. Vamos a aprovechar la próxima reunión el 24 de enero de la CELAC, donde ahí estableceremos un convenio de las diferentes formas en que vamos a recibir el respaldo y el apoyo, en que vamos a trabajar de la mano. Claro que hay la anuencia, nosotros tenemos que entender que estamos viviendo momentos casi muy parecidos en cómo él está recibiendo su país, al igual que como nosotros lo estamos recibiendo. Pero la voluntad, la unidad especialmente y el respaldo y el apoyo al presidente es siempre firme. Él lo demostró en los momentos difíciles, igual también vamos a retomar nuevamente esas relaciones que tuvimos y que se tuvo con el gobierno del presidente Zelaya. El próximo 24 de enero se reunirán nuevamente, ambos mandatarios se encontrarán en la cumbre de la CELAC y, como bien dijo la presidenta, será ahí donde se darán a conocer los primeros avances de cooperación entre ambos países. La presidenta viajará de regreso a Honduras en las próximas horas y nosotros así concluimos esta cobertura especial que hemos estado realizando desde la semana anterior, la toma de posesión y culminando ya con la reunión entre ambos mandatarios. Compañeros, esto es lo que podemos informar desde Brasilia, la capital de Brasil. Con este contacto, yo retorno con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Gracias por este importante informe y por supuesto esta gran cobertura desde Brasil. En primera instancia la toma de posesión del presidente Lula da Silva y también sobre todo esta visita que ha realizado la presidenta hondureña Xiomara Castro de Zelaya. Excelente cobertura de Jonathan Girón. Vamos a la pausa comercial y en breve continuamos con más. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Vea usted qué tristes noticias las que se desprenden desde el litoral atlántico. Y es en La Ceiba, han dado cristiana sepultura a bebé de 7 meses que murió por una bala perdida. Y también su hermano de 15 años se debate entre la vida y la muerte.
Un menor de 7 meses falleció al ser alcanzado por una bala en medio de un tiroteo ocurrido en la colonia San Judas. El bebé fue identificado como Marvin Omar Evans Sevilla. Menor, un bebé de 8 meses, el cual pues resultó herido de bala junto a su hermano, el cual estaban en el sector de la San Judas, donde ellos residían. Cuando pues individuos con armas en mano pues disparaban contra otros sujetos en el sector y lamentablemente debido al intercambio de disparos pues resultaron heridos los 2 menores, quienes fueron trasladados a un centro asistencial de esta ciudad de La Ceiba. Posteriormente, debido a la gravedad, fueron trasladados hacia San Pedro Sula, donde lamentablemente pues se registró el fallecimiento del menor de 8 meses. Los menores fueron alcanzados por unos disparos en medio de un tiroteo que se reportó la madrugada del 1 de enero. En el hecho resultó herido el hermano de la víctima, un menor de 15 años que está siendo atendido en un centro asistencial de San Pedro Sula. Sí, la verdad no sé qué decir. Solo puedo decir que gracias por el apoyo, por estar pendiente. Y pues todo se lo dejo a Dios. Todo queda en manos de Él. No tengo más nada que decir. Bueno, ahora esperar que sea justicia sobre todo y que Dios les dé fortaleza a ustedes y sobre todo también ver que su otro hijo sobreviva. Sí, Dios quiera que todo salga bien en la operación. Y puedan salir bien de esa operación para poder regresar a Ceiba y poder seguir, resignarnos con esto que pasó. Como le digo, todo se lo dejo en manos de Dios. Él nos va a guiar. ¿Qué es lo que sigue después? ¿Qué va a pasar? Hasta el momento no se tiene ningún tipo de información referente al paradero de los responsables de este hecho violento en el que circunstancialmente murió un bebé de 7 meses y su hermano de 15 años resultó herido. Para 11 Noticias, César Funes. Y es precisamente para informarles sobre el estado de salud del hermano de 15 años que vamos a establecer un contacto completamente en directo a esta hora de la noche con Shirley Martínez, porque se encuentra en el Hospital Mario Catarino Rivas. ¿Cuál es el estado de salud? Me imagino que delicado hasta esta hora de la noche. Adelante, Shirley. Gracias, compañera. Lamentable escuchar estos relatos de parte de los parientes de estos inocentes que pues por este tiroteo, pues ahora uno de ellos se debate entre la vida y la muerte. Estamos hablando del hermanito de Omarcito, Brian David Evans Sevilla, quien en las últimas horas pues se nos ha informado que se encuentra delicado y en las próximas horas podría ser sometido por un grupo de cirugías para poderle extraer la bala que aún está en su rostro, debido a que están esperando los médicos a que las afectaciones que ha hecho esta herida pues no traigan complicaciones durante la cirugía, y han realizado una serie de exámenes para posteriormente determinar que sí se le practicará esta cirugía, donde él pues no correría ningún peligro. Un estado delicado pero no tan grave, nos han informado los médicos del Hospital Mario Catarino Rivas. Este es el estado de salud del jovencito Brian David, quien lastimosamente pues perdió la vida su hermanito Omar de algunos meses de edad. Nosotros nos mantendremos atentos sobre el avance y por supuesto de la cirugía que le realicen a este jovencito que es víctima de la violencia que se ha desatado en el país. Con este contacto desde la Ciudad Industrial, retorno con ustedes. Shirley, ¿se tiene ya la información sobre a qué hora entraría a quirófano este pequeño? Aproximadamente sería antes del mediodía, ya que le realizarían una tomografía entre las 10 a 11 de la mañana para determinar ya las afectaciones y por dónde el procedimiento que le van a realizar en su rostro no afecte pues algunas neuronas de su cerebro y por tanto el niño no tenga ninguna complicación durante la cirugía y después de la misma. Pero hasta el momento los médicos nos han manifestado que esta cirugía pues están muy positivos de que va a resultar y le van a poder sacar la bala sin comprometer la vida de este jovencito. Shirley Martínez, estamos al pendiente del estado de salud de este menor de 15 años de edad que se debate entre la vida y la muerte luego de esta tragedia que ha sufrido su familia en la zona atlántica del país. Continuamos, Fernando.
Y les damos a conocer que precisamente 4 niños son los que permanecen en Fundaniquén por quemaduras fuertes de pólvora. A pesar de las múltiples campañas que se han registrado por parte de las autoridades, las incidencias continúan y el interior del país reporta el mayor número de casos. Ya murió un niño por ese tumbacasas que lo fue a abrazar. Esa fue una tragedia enorme que dejó ese mal recuerdo en el 2022 y evitar las quemaduras en niños, que eso 100% se pueden evitar. Y hoy el Hospital de Niños Quemados tiene nada más 4 niños que ya están por ser dados de alta, y es el primer año que tenemos esta presencia de pocos niños que sufren quemaduras gracias a que están pendientes los padres de familia de estos menores, y tenemos 0 niños quemados por pólvora. Y en otros hechos lamentables, una empresaria ceibeña ha fallecido quemada al intentar encender una parrilla utilizando gasolina. Muere en un hospital privado de esta ciudad de La Ceiba una dama que resultó con quemaduras cuando prendía un anafre. Se trata de Mireya Pérez, de 45 años de edad, quien fue llevada a un centro asistencial, pero falleció a raíz de la gravedad de las quemaduras. El día 31, aproximadamente como a las 3 de la tarde, ella me llamó que iba a hacer unos chicharrones, ¿verdad? Y que iba a proceder a encender un anafre. Pues yo me desplacé de mi casa hacia la vivienda de ella, ubicada en la colonia La Alhambra. Al poco tiempo, pues me volvieron a llamar y me dijeron que le había explotado un chimbo. Entonces, que la iban a llevar al hospital de Antoni. Yo me desplacé al hospital de Antoni. Al llegar ella ahí, llegamos, los primeros en llegar fueron mi esposa y yo. Entonces, cuando la bajaron de la camilla del cuerpo de bomberos, pude apreciar que llegaba en muy mal estado, con su cuerpo bien quemado. Cuando pasamos ahí a dar sus datos personales a la emergencia del hospital Vicente Antoni, ella iba normal, ella iba de muy buen ánimo, no se iba quejando ni nada. Entonces, la información que yo estoy dando ahorita es porque ella de viva voz me la dio. Ella me dijo que estaba encendiendo el anafre, que lo estaba encendiendo con gasolina, que en el segundo intento que hizo le agarró fuego y encendió todo su cuerpo, y ella se convirtió prácticamente en una antorcha humana y salió corriendo por la casa de ver qué manera se apagaba el fuego que la estaba quemando, y ya que solo estaba en compañía de sus 3 pequeños hijos de 12, 8 y 4 años. Y en la parte trasera de la casa de habitación pues había una pequeña piscina de esas plásticas, y ella se tiró al agua, pero no se podía apagar. Fueron los niños los que terminaron apagándole el fuego que la estaba consumiendo. Según elementos del cuerpo de bomberos, la dama estaba encendiendo un asador. Al parecer, utilizaron un combustible muy volátil que provocó una flama que le dejó quemaduras de 2º y 3er grado. Bueno, la misma persona que trasladamos, ella nos daba la información que estaba encendiendo un anafre para cocinar, por lo tanto, pues no nos quiso dar mayor detalle de qué tipo de disolvente utilizó, si fue combustible, gasolina o gas. Solo nos informaba que ella recibió el flamazo de llama. Nosotros asumimos que fue combustible, ¿verdad? Gasolina ya por el tipo de incidente que tuvo, pero no como se maneja en algunas redes sociales, ¿verdad? Que decían que era el estallido de un chimbo, ¿no? Solo esa fue la información que ella nos brindó, ¿verdad? A la hora de ser trasladada al Hospital Atlántico. Es decir, no fue que le cayó las brasas encima, sino que al momento de encenderlo, el combustible que utilizó, aparentemente ese le llegó a su cuerpo. Sí, exactamente, esa fue la información que ella nos dio, que fue un flamazo de llama que sufrió la quemadura, por lo tanto, pues desconocemos, ¿verdad?, qué tipo de disolvente fue el que ella utilizó. La dama era una reconocida empresaria de esta ciudad. El lamentable hecho ocurrió cuando se preparaban para celebrar la llegada del Año Nuevo. Para 11 Noticias, César Funes. Lamentablemente, la festividad de Año Nuevo dejó al menos 12 pacientes hospitalizados en San Pedro Sula, algunos de ellos menores de edad que ingresaron al Hospital Mario Catarino Rivas y otros al Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde perdieron hasta algunos de sus dedos de las manos. Solamente en el hospital regional tenemos 3 adultos y 2 niños con mutilaciones. Este año fue fatal para los niños, incluso hasta un muerto tuvimos, y creo que se debió a la irresponsabilidad de los padres de familia que no supervisaron adecuadamente a sus menores de edad, lo cual va a tener secuelas graves porque van a haber mucho
al un niño quedar mutilado, sin un miembro, sin dedos, usted puede saber, las cuestiones psicológicas son bien. Y en pleno inicio de año, los pacientes de hospitales públicos están condenados a no recibir atención médica porque los doctores persisten en su paro de labores. Nuevamente la población hondureña afectada por el paro de labores del gremio médico, debido a que el sistema sanitario inició el año en asambleas informativas sin brindar consultas en los diferentes centros asistenciales del país. Hasta que seamos escuchados y seamos recibidos, ¿verdad? Nosotros sabemos que probablemente la Presidenta de la República no puede recibirnos personalmente, pero puede designar a las personas que tengan el poder de decisión para poder iniciar este diálogo. Pese a lo prolongado que ha sido esta paralización general en las atenciones médicas, las autoridades de la Secretaría de Salud no han prestado atención a la problemática bajo este proceso de negociación. Esta cuestión de continuar con las asambleas informativas, definitivamente yo creo que no va a dejar a nuestro colegio una buena imagen. ¿Por qué? Porque la gente está necesitando el servicio. Y si vienen de lejos, gastando a veces el poco dinero que tienen, entonces ¿cómo es que estamos hablando de que trabajamos en beneficio de la población si cuando ellos buscan la atención no se les puede dar? Los pacientes de los diversos centros de salud y hospitales públicos llegaron temprano este día a los establecimientos con la esperanza de ser atendidos. Sin embargo, fue todo lo contrario. En el desde activas continuarán este martes al regreso del asueto del Gobierno de la República, tanto en la Secretaría de Salud como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ante esto, los pacientes enfermos solo recibirán en el sistema de salud pública atención si se trata de una emergencia. Asimismo, los médicos reclaman ajuste de salario mínimo y otros beneficios. También que se les pague a quien se les adeuda salarios atrasados. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Y con alto flujo de oxígeno permanecen varios pacientes con COVID-19 hospitalizados en la zona norte del país. El Instituto Hondureño del Seguro Social en San Pedro Sula reporta cerca de 25 pacientes ingresados en las diferentes salas COVID y algunos de ellos han requerido alto flujo por complicaciones que han presentado en las últimas horas. Hemos tenido entre 8 y 25 pacientes diarios hospitalizados. Hasta ahí hemos llegado, no ha subido más. Y la tasa de positividad está entre el 30 hasta el 60%. Los hospitalizados están estables, tenemos unas 3 personas en alto flujo, pero no en cuidado intensivo. Y el común denominador es que la mayoría no tiene el esquema completo de vacuna. Los estudiosos de la pandemia del coronavirus aseguran que este nuevo brote se debe a que no todos tienen el esquema completo de vacunación, aunque hay casos que ya perdieron la inmunidad. Las personas de primera línea siempre son las que son más susceptibles de enfermarse. La enfermedad, claro, es mucho más leve que las olas anteriores. Omicron es mucho más leve, generalmente se manifiesta como una gripe, pero aún así puede matar, ¿verdad? Puede matar y está matando a algunas personas. Los contagios que también se están dando en el personal médico, según los profesionales de salud, se debe a que todos atienden en consulta general y no específicamente en triajes o unidades solo para COVID-19. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Y los altos niveles de positividad por COVID-19 persisten en la capital de la República. La capital inició el año con un 50% de positividad en casos por COVID-19, reportando el doble de las atenciones. Esto se ha visto reflejado tras las fechas de fin de año, debido a la aglomeración de personas que viene a cobrar factura durante el mes de enero. Nuestro país en este momento no tiene la capacidad de poder hacer un seguimiento genómico para determinar qué variante es la variante que se está presentando en nuestro país y que podría ser la dominante. Por lo tanto, es muy importante que, así como lo anunciaron hace algunos meses, se ponga en marcha el laboratorio para dar seguimiento genómico a estas infecciones por COVID-19. Los galenos mencionan que el común denominador de los pacientes graves es la poca dosis de la vacuna que se han aplicado, por lo que se espera que la segunda semana de este mes se dupliquen nuevamente los casos. Podríamos pasar a la endemia el próximo año si hacemos una buena contención del contagio en este fin de año.
señalan que ya este año las autoridades deben gestionar la realización de nuevos triajes, debido a que la Organización Mundial de la Salud alertó de nuevas cepas y el país debe estar preparado para estos repuntes. Asimismo, los hospitales capitalinos reportan un 10% de hospitalizaciones por esta enfermedad. Hacen un llamado a toda la población hondureña para que acuda a vacunarse, sobre todo a los menores que en estas oleadas han sido los más afectados por el coronavirus. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Con más de 11 Noticias, emisión estelar, la Secretaría de Finanzas dio a conocer que ha cumplido con todas las deudas adquiridas durante el 2022, lo que le da estabilidad hasta cierto punto a las arcas del Estado. Mediante informe publicado en las últimas horas, el gobierno confirma que ha cumplido con todas las obligaciones presupuestarias para el año que recién finalizó, y entre las principales partidas establece el enorme desembolso por deuda pública que asciende a los 53,000 millones de lempiras. ¿Sabe qué significa eso? Que irresponsables que han conducido la nación nos han llevado a pagar cerca de 140 millones de lempiras por día en intereses. Sin embargo, a criterio de otros economistas, es necesario hacer grandes reestructuraciones al presupuesto de 2023, tomando en cuenta que el panorama económico mundial sigue siendo complicado. Si el gasto se invirtiera en mejores carreteras, en puertos, en aeropuertos, en infraestructura adecuada para que la producción sea mejor, pues sería muy distinto, sistemas de riego, cosas de ese tipo. Pero lo más importante ante todo esto es que se evite la contratación de nueva deuda, ya sea interna o externa, para financiar el gasto, recomienda la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo. Y en la medida que estos compromisos se sigan cumpliendo y que el país demuestre que hay voluntad de cumplir con los mismos, entonces posiblemente las tasas de interés para adquirir deuda sean menores. De acuerdo al informe de la CEFIN, el incremento alcanzado en los ingresos por impuestos también ha contribuido a mantener al día todos estos pagos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y empresarios consideran que es muy importante que en este 2023 el gobierno despegue con proyectos y menos excusas. Durante este primer año de gestión, las autoridades se han quejado y denunciado del descalabro financiero y los altos niveles de corrupción encontrados en las instituciones del Estado. Pero a criterio de los empresarios, estos hechos deben de quedar en manos de los operadores de justicia, y quienes lleven las riendas del Poder Ejecutivo empiecen a gobernar sin excusas y así alcanzar el desarrollo del país. Es cierto, es el pasado, pero está latente. Todavía hay un montón de gente aquí que cometió actos de corrupción, actos dolosos para el país, que robaron dinero, se robaron al país. Eso no hay que olvidarlo. Pero tampoco es para que este gobierno les sirva de excusa para que en el futuro no puedan desarrollar el país. Obvio. Sí es cierto que dejaron al país bien complicado, pero si ellos son gobierno, tienen que buscar la manera como resuelven los problemas. Otros proponen que el gobierno que lidera la presidenta Xiomara Castro debe de comenzar el año con un gran pacto con los diversos sectores para evitar una crisis que se pueda generar producto de la falta de acuerdos con la oposición y de manera mejorar el clima de la inversión para la generación de empleos, como evitar y garantizar la seguridad ciudadana y jurídica. Y aquí ya no tenemos que echar culpa a las autoridades anteriores, porque ya tenemos un año y tenemos que estar buscando más que todo la forma como sacar el país adelante. En el gobierno están claros que ya tienen un panorama definido de los principales problemas que enfrentarán en este 2023. Le apostarán a la reactivación del sector energético, infraestructura y el fortalecimiento al agro, entre otros puntos. Hay gente que dice, ¿y este gobierno para dónde va? Bueno, si para mi estado ha estado clara la cosa, va hacia la refundación del país y eso no se va a lograr en un año. Ni en 2 años, ni en 4 años. De acuerdo a las autoridades, la idea es comenzar a avanzar en la refundación del país, cuyos resultados se vean en el mediano y largo plazo. René Amaya, 11 Noticias. Bien, y ya están vigentes las nuevas tarifas de la energía eléctrica. Lo que se proyecta es que bajen 5.4%.
Ya está en vigencia la rebaja de 5.4% en la tarifa eléctrica, misma que según estimaciones de los representantes de la Coalición Patriótica de Solidaridad va de acuerdo a las proyecciones que se han manejado en las últimas semanas. Lo único que teníamos que esperar era la decisión final de parte del gobierno sobre qué hacer con esa rebaja, si lo iban a rebajar del subsidio que estaban haciendo o si iban a trasladar esa rebaja al consumidor final y mantener el resto del subsidio y todo. Esta rebaja se da luego que el gobierno determinara mantener el cobro a los abonados por debajo del costo real de este servicio, aseguran desde la Comisión Reguladora de Energía. La gente está pagando ahora mismo 5.32 lempiras, gracias al subsidio del gobierno de la República. Pero la tarifa real, lo que debe pagar por el costo de generación de energía, por el costo de transmisión, por las utilidades razonables de las empresas generadoras, es 6.06 lempiras. A medida se avance en las acciones para lograr la eficiencia en la estatal eléctrica, se pueden lograr tarifas más competitivas, aseguran desde otros sectores. Debe estar relacionada con la eficiencia en el sector de la electricidad. Desafortunadamente, durante este primer año de gobierno no se ha logrado esa eficiencia. Adicional a esta rebaja, el gobierno también ha determinado mantener el subsidio a los abonados cuyo consumo mensual se mantenga por debajo de los 150 kilovatios hora, según el comunicado. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Vea usted, y es que la penitenciaría de Danlí en El Paraíso, la seguridad precisamente fue burlada por 3 peligrosos privados de libertad que se fugaron del penal y demostraron que continúa la vulnerabilidad en los centros penitenciarios de nuestro país. A vista y paciencia de quienes rectoran las penitenciarías del país, el sistema carcelario ha sido sorprendido a inicios del año tras la fuga de 3 peligrosos reos del centro penal de Danlí, entre ellos un ex policía acusado de 7 asesinatos, pero también es constante el ingreso de armas y drogas en estos lugares, aún en los denominados de máxima seguridad. Los hechos ocurren sin importar quiénes son los administradores, civiles, militares o, como en este caso, bajo el mando de las autoridades policiales. Todos los directores que han habido en ese sistema ha sido lo mismo: fugas, alineaciones con los mismos privados de libertad, los directores por intereses económicos. Eso es, óigame, los intereses económicos dentro de las cárceles es sumamente valeroso. Ahí se circula una cantidad de dinero estratosférico. Determinar si ha existido personal penitenciario que ha colaborado a la fuga de estos privados de libertad. Por su parte, el portavoz de la Policía Nacional manifestó que están en busca de recapturar a estos reos y que además se puso a la orden del Ministerio Público al director del centro penitenciario. Todavía está en investigación la situación de cómo y la forma en que se realizó esta fuga. Ya se suspendió a quien está director de este centro penal. Hay quienes aseveran que estas evasiones a la justicia, aparte de ser un franco irrespeto a la ley, dejan al descubierto que los tentáculos del crimen organizado siguen controlando las cárceles del país. Gisela Calix, 11 Noticias. Y bajo custodia policial ha fallecido un ciudadano que fue detenido el pasado 31 de diciembre en Santa Rosa de Copán. Bien, vamos a continuar con más información. El inicio del año 2023 se ve precisamente marcado por una ola de violencia sin precedentes en diferentes departamentos del país que ha cobrado al menos la vida de 25 personas. Veamos.
Lo que debía ser un fin de semana de celebración se convirtió en un violento inicio de año. Al menos 25 personas perdieron la vida en una ola de violencia que se desató a nivel nacional. Todo esto a días de finalizar las medidas del estado de excepción, por lo que expertos en temas de seguridad opinan que se deben mejorar las medidas aplicadas en este PSM. Se necesita que haya una estrategia integral de seguridad que no solamente pase por lo de la Policía Nacional, sino qué rol juega la política criminal. Por ejemplo, las penas que fueron rebajadas de muchos delitos en el Código Penal del 2017. Desde los derechos humanos piden a las autoridades no tomarse más medidas paliativas y atacar esta problemática directamente, porque es el pueblo la principal víctima de la violencia. Yo pienso que ya es tiempo de que no se estén dando paliativos a los problemas del país, que realmente se entre a hacer una estrategia estructural. De parte de las autoridades, ven con preocupación la situación y consideran la posibilidad de ampliar el estado de excepción en otros lugares donde sucedieron estos hechos para atacar la ola de criminalidad. Hemos tenido comunicación y reuniones con otras autoridades políticas de otros departamentos que han tenido a bien solicitar la implementación de esta política de Estado en sus departamentos. Este 6 de enero finaliza el estado de excepción y según autoridades, este se podría estar ampliando para una gran parte del país, geográficamente y en tiempo. Este es un informe para 11 Noticias. Ahora sí, nuestra compañera Pamela Bustillo nos cuenta los detalles sobre esta muerte de una persona que fue detenida el 31 de diciembre en presencia de miembros de la Policía Nacional. Bajo custodia policial murió una persona del sexo masculino, quien en vida respondía al nombre de José Humberto López. Fue detenido el 31 de diciembre y a las 6 de la mañana del 1 de enero del 2023. Durante la mañana, el policía de turno fue notificado del suceso, según lo manifestado por el viceministro de Seguridad, Hugo Suazo. A las 06:45, dentro de la celda policial, fue alertado el policía que se encontraba en servicio, Gabriel Sosa. Le reportaron los 6 detenidos que se encontraban en dicha posta, alertaron al policía que estaba en servicio. Desde la parte jurisdiccional del occidente, a quien se le reportó el caso, señalan que ya dio inicio la investigación y como segundo paso solicitan entrevistas a todas las personas que se encontraban en el escenario del fallecimiento para seguidamente remitirlo al Ministerio Público. Para nosotros es importante entrevistar a los policías que estaban de turno esa madrugada en que muere este joven. Igualmente el libro de novedades para verificar cómo fue detenido, a qué hora fue detenido, quiénes fueron las personas que lo detuvieron, los policías, los agentes policiales que participaron. E igualmente una pieza fundamental es la entrevista a las otras personas que compartían celda con ellos. Mientras tanto, desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos expresan su profundo pesar y señalan que el caso debe ser investigado, exigiendo que no quede en la impunidad, al igual que el de Keila Martínez. Pero estoy casi segura que si revisan el libro de novedades, tampoco está la novedad como ingresó, ni tampoco cuando lo llevaron al hospital. Entonces, un caso muy parecido pasó hace un par de años con Keila, y ahí está, la impunidad. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Mientras tanto, las autoridades policiales andan tras la pista de los responsables de originar una jornada sangrienta el primer día del año de 2023 en la zona norte del país, ya que de ningún crimen reportaron la captura tras ser cometidos en diferentes puntos, entre ellos 2 en el municipio de Omoa, departamento de Cortés. La Policía Nacional ya ha recabado diferentes indicios, ya estamos trabajando coordinadamente con lo que es el Ministerio Público, la DPI, en los cuales se están llevando estos casos individuales, por lo cual ya estamos avanzando en las órdenes de captura para las personas que pudieron haber realizado estos hechos violentos y esperamos pues de que en las próximas horas hayan capturas por estas muertes que han ocurrido aquí en la zona norte del país. A un año de la desaparición de la joven Angie Peña en Roatán, Islas de la Bahía, la población hondureña y sus familiares se continúan preguntando qué pasó. No se sabe si está viva o no.
si está secuestrada o qué pasó. Lo cierto es que este 1 de enero se cumplió un año de la desaparición de Angie Peña, el caso de la joven, que continúa sin respuesta o nuevos avances a pesar del paso del tiempo y de diversos acontecimientos donde algunas autoridades, como la viceministra de Seguridad, a lo largo del 2022 aseguraba estar cerca o tener evidencia fidedigna de su paradero. Uno como familiar, uno quisiera que esta pesadilla terminara, ¿verdad? Y uno quisiera que las autoridades actuaran de la forma más extensa posible. Algunos investigadores en criminalística y que han seguido de cerca el caso son del criterio que las fuerzas de investigación han tenido un bajo rendimiento en la resolución de este caso, que necesitan profundizar en el análisis de evidencias, que es ahí donde está la clave para dar con el paradero de la joven. Y esperamos la reacción positiva, pero acciones ya, porque no podemos esperar, como vuelvo y repito con lo mismo, esperar evacuar todos los medios de prueba. Sin embargo, autoridades de la Dirección Policial de Investigación aseguran que hay avances significativos en este y otros casos de personas desaparecidas y que pronto se le dará respuesta, pero piden un poco de paciencia a los familiares y población, ya que estos procesos investigativos son bastante complejos. La investigación es bien compleja. Para nosotros sería lo ideal poderle dar una respuesta inmediata o con fechas específicas a la población. Además de Angie Peña, también existe el caso de Belkis Molina, quien lleva 5 meses desaparecida, Enoc Pérez y muchas personas más, por lo que diversos sectores piden a las autoridades darle una respuesta a estos casos. Este es un informe para 11 Noticias. Y un hombre de 62 años de edad, identificado como Alberto Sorto, murió atropellado en el barrio Cabañas de Villanueva Cortés. La víctima, según el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, intentó cruzar y no se percató de la presencia del vehículo, que lo lanzó contra el pavimento. Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos, pero lo declararon muerto, ya que no tenía signos vitales. Y una tragedia se reportó con el náufrago de un cayuco en el río Coco o Segovia, en la zona de La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios. De acuerdo a reportes preliminares, en la pequeña embarcación se trasladaba una mujer identificada como Karen Cruz y sus 2 hijos, quienes supuestamente se dirigían hacia el vecino país de Nicaragua con el objetivo de pasar las festividades de Año Nuevo. Desafortunadamente no lograron llegar y el cayuco naufragó al perder el control debido a la corriente. Al no reportarse, familiares alertaron a las autoridades, quienes comenzaron la búsqueda en los lugares aledaños al incidente, encontrando hasta el momento el cuerpo de la menor y la mujer. Su otro hijo está desaparecido. En otras informaciones, el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández estuvo en el país y dio a conocer una serie de situaciones alrededor del caso del exmandatario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos. A pocos meses de iniciar el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el próximo 24 de abril, la parte defensora Raymond Colón manifiesta que existe una conspiración entre múltiples individuos y entidades que buscan desestabilizar al mandatario. Este es un complot, una conspiración de varios individuos y entidades para asesinar el carácter y la reputación del presidente, un hombre que es totalmente inocente. Asimismo, dio a conocer que la Fiscalía intenta retrasar el proceso de pruebas para que la defensa busque desestimar el caso, debido a que las pruebas que se tienen en contra no son contundentes. No hay video, no hay audio, no hay huellas digitales, no hay retratos, no hay, vamos a decir, algo contundente electrónico, ¿no? Que existe, que lo pueda condenar. Pero ellos lo que están usando es no una táctica de jurisprudencia tradicional, sino cantidad en vez de calidad. Estamos bregando con asesinos, estafadores, violadores, individuos que no tienen principios. Por otro lado, expresó que la DEA rechazó el testimonio de una persona importante a favor de Hernández, con la justificación de que para que el testigo pueda ser parte del proceso debe tener una autorización desde la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Tenemos un individuo que esperábamos encontrarnos con esa persona esta semana y que
qué sorpresa que pararon eso y nos impusieron una condición que se tiene que, para que esa persona venga a dar testimonio a mí y presentar pruebas que se necesita una orden de un juez de la Corte Suprema. Imagínate, un magistrado, que es para mí, ¿por qué hacerlo eso a la última hora? Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Autoridades de SENASA confirman 2 casos de rabia bovina en Francisco Morazán. 2 casos de rabia bovina confirman en Santa Ana, Francisco Morazán, las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA. Asimismo, se procedió a la vacunación del hato ganadero del sector, varios kilómetros a la redonda, donde habitan murciélagos causantes de la peligrosa enfermedad en los vacunos. Y en efecto salieron positivas de rabia paralítica bovina. Y inmediatamente se inició a implementar el protocolo que se exige en estos casos. Se inició un proceso de vacunación. Las alarmas se encienden en la población porque este tipo de incidentes, por esa razón, se deben reforzar los mecanismos para la comercialización de los productos cárnicos en los mercados capitalinos. Aquí vendemos carne que ya viene registrada. De Prondeca, como le digo, ahí viene sellada, con sello y todo, enumerada y todo. Las autoridades de la procesadora metropolitana de carnes Prondeca de la alcaldía capitalina aconsejan a la población no adquirir productos en lugares no autorizados porque en sus planteles hay especialistas que certifican el estado óptimo de los productos aptos para el consumo humano. Nosotros tenemos pues nuestro médico de planta que es el encargado de hacer ese tipo de examen y obviamente los técnicos en salud que también están dentro de la planta para determinar también si hay algún caso, por ejemplo, de presencia de algún patógeno, sea en las vísceras internas. El año anterior se identificaron afectaciones de este tipo, además de Francisco Morazán, en Copán, y están pendientes de una denuncia de un sector del departamento de Olancho. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Cambiamos de tema. En noticias internacionales se realiza el velatorio de la gran leyenda del fútbol mundial, Pelé, en Brasil. Vamos a hacer un contacto con Dan Sister hasta ese país. Adelante. Buenas tardes, Andrea, amigos de Canal 11, de 11 Noticias. Un gusto saludarles. Una lástima que en un momento tan triste para el fútbol mundial. El cuerpo de Edson Arantes do Nascimento está exactamente en el lugar que él gustaría que fuera realizado el velatorio. Él había pedido a su familia que fuera exactamente en la cancha del estadio Vila Belmiro, el estadio del Santos Fútbol Club. Aquí quedará hasta a las 10 horas de la mañana y después se llevará a cabo un cortejo fúnebre por las calles de la ciudad que pasará también por el barrio Canal 6, donde vive su madre, Doña Celeste, que tiene 100 años de edad y lastimosamente aún no se enteró de la muerte de su hijo. Muchas figuras públicas estuvieron acá en el velatorio de Pelé para despedirse de los restos del rey del fútbol, como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el italiano Gianni Infantino, y también el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, además de compañeros de Pelé en sus tiempos de Santos, como Clodoaldo Lima y los vigentes jugadores de este equipo brasileño. Sin embargo, el mayor ídolo del fútbol actual de Brasil, Neymar, no pudo comparecer, está en París, juega en París Saint-Germain, Neymar, y dijo a los brasileños que su padre, que también se llama Neymar, lo representara. Andrea Hernández. Bien, vemos también al fondo en nuestra pantalla cómo son miles de personas las que llegan hasta esta sede para dar el último adiós al rey del fútbol, Pelé. Adelante, Dan. Esos números no son confirmados, cada medio ha dicho un número distinto. Lo que sé es que la gente llevó más de 2 horas esperando para ingresar a la cancha. Las personas, mi camarógrafo Abraham Lincoln nos va a mostrar que las tribunas están solo con mensajes para Pelé y la gente está ingresando a la cancha solamente en el césped para pasar, despedirse de los restos
de Pelé. La gente quedó más de 2 horas en filas de más de 2 kilómetros para ingresar en este estadio y despedirse del mayor ídolo del equipo, no solo del equipo, no solo de Brasil, sino también de todo el mundo. No es fácil decir adiós a Pelé, pues Pelé es casi un sinónimo de Brasil, mi amiga Andrea. Gracias a Dan Sister desde Brasil, gracias a Bandeirantes y a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana por este contacto. Así se despide el Rey Pelé. Y gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana les damos a conocer que este día ha dado inicio a los actos fúnebres del Papa Benedicto XVI en el Vaticano. Miles de fieles se han despedido este lunes del Papa Emérito Benedicto XVI, que murió a los 95 años de edad el pasado 31 de diciembre. Desde las 9 de la mañana, hora de Roma, hasta las 7 de la noche, se ha podido visitar su capilla ardiente en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Los restos mortales de Joseph Ratzinger estarán expuestos 2 días más y el jueves se celebrará un funeral solemne en la Plaza de San Pedro. El cuerpo sin vida del Papa Emérito está situado frente al altar de la confesión en la nave central de la Basílica y está ataviado con los paramentos pontificios, casulla roja color que representa el luto papal sobre una túnica blanca. En sus manos tiene entrelazado un rosario y sobre su cabeza la mitra. Desde la madrugada ya se formaban largas filas para ingresar a la Basílica y el tiempo de espera alcanzó alrededor de las 3 horas. Las autoridades policiales de Roma esperan que entre 30.000 y 35.000 fieles pasen por la capilla ardiente cada día, aunque según la Santa Sede, desde las 9 de la mañana de este lunes hasta las 14 horas, en apenas 5 horas, ya habían desfilado por la capilla ardiente unas 40.000 personas. En la Basílica pudo verse también a la familia vaticana de Benedicto XVI, las personas que le asistieron y acompañaron durante su retiro en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. El funeral será el jueves 5 de enero en la Plaza de San Pedro a las 9:30 hora de Roma y estará presidido por el Papa Francisco. Será la primera vez en la historia moderna en la que un papa presida el funeral de su inmediato predecesor. Recordemos que Benedicto XVI renunció en 2013 en una histórica decisión después de 8 años de pontificado. Por ello, Benedicto XVI será enterrado sin vestir el palio papal, que sin embargo sí se colocará sobre el ataúd, como se hace con los obispos eméritos. El ataúd será llevado a la Basílica de San Pedro tras el funeral del jueves y luego a las grutas del Vaticano para su entierro. El lugar elegido por Joseph Ratzinger para ser enterrado es la cripta situada bajo la Basílica Vaticana, donde reposan otros papas. Precisamente Ratzinger eligió la tumba en la que reposó su admirado Juan Pablo II, vacío desde que en 2011 se trasladara su cuerpo a la superficie del templo. Desde Ciudad del Vaticano, Rubén Martínez Mateo, continúen ustedes en estudio. Muchas gracias a Rubén Martínez Mateo por este reporte desde la sede del Vaticano, en donde en las próximas horas se estaría dando ya cristiana sepultura al Papa Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, como era conocido. Bueno, con esto ya hemos llegado al final de 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche y que estén bien.